Vamos a hacer un vídeo que lo voy a llamar algo así como porque todas las pelis se parecen. Y es que realmente todas las pelis se parecen. Por ejemplo, además voy a hacerlo con películas que todos conocemos, tipo Matrix, tipo Harry Potter, El Señor de los Anillos, Spider-Man, Mulan, mismamente, Django, Terminator. Vamos a intentar ver un poco por qué las películas se parecen, porque no son malas. Intentar descartar el hecho de no, se parecen porque son malas y no han pensado en ellas. No, vamos a meterle un poquito más de profundidad. Un poco con pues, la mítica de la Ilíada de Homero, aparece un tipo de historia que es el viaje del héroe. Y la verdad es que está muy bien desgranado. Y es estas cosas que se llama historia universal o concepto de historia universal. Con lo que voy aquí, bueno, luego hay un tío que se llama Campbell, creo que desarrolló un poco más esto, pero vamos a centrarnos en lo que es la canónica griega, que nos vale para entender el resto de historias hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, bueno, el viaje del héroe parte básicamente, y está muy guay porque se puede utilizar incluso como algo metafórico para nuestras vidas. Ahora lo miramos, pero bueno, el viaje del héroe son 12 etapas, ¿vale? 12 etapas que, bueno, empiezan en... Vamos a imaginar... Bueno, tengo aquí un diseño, lo pondré sobre la pantalla, pero bueno. Está la parte de lo conocido y lo desconocido, que es básicamente el héroe es alguien que se sale de su zona de confort para enfrentar un miedo, un peligro, y del cual se lleva un aprendizaje, se lleva un cambio que luego aplica en su regreso. Esto pasa durante, pues lo que decimos, 12 pasos, en un esquema clásico. Luego le meteré un poco más de opinión a esto, pero vamos a primero por encima. La primera etapa es el mundo ordinario, que es la etapa en la que es la que describe la zona de confort del héroe. Entonces ahí lo que en una historia vemos es una descripción de el protagonista, de su entorno, es donde un poco le conocemos, es la parte más descriptiva del personaje, donde no ocurre nada más que nos lo describen. Ahora, ¿qué pasa? Pues cada director, cada escritor nos lo presenta, pues a lo mejor nos lo presenta durante una acción, y durante esa acción conocemos, por ejemplo, si pensáis en la introducción de La vida secreta de Walter Mitty, son 3-4 minutos y conoces perfectamente el personaje, o por lo menos lo puedes comparar a alguien que conoces, y con eso es suficiente, porque muchas veces conocer a alguien es una primera impresión, es pues yo conozco un tío que es parecido, y como compartimos un lenguaje universal, pues ya conocemos un personaje así. Luego está la segunda parte, que es la llamada a la aventura. La parte es la segunda. Y bueno, esto es básicamente que ocurre un suceso que cambia su rutina, ¿vale? Aquí voy a meter lo que os contaba en algún otro vídeo de la regla de 3. Ese suceso que cambia su rutina suele ocurrir a la tercera vez que nos enseña esa rutina. ¿Por qué? Porque si el suceso ocurre durante la primera parte de su mundo ordinario, no entendemos que cambia su rutina. Primero tenemos que conocer su rutina para poder entender que algo la cambia. Entonces, ¿qué se hace? En la primera parte, para sentar su rutina, se suele repetir la acción 2 veces. Solamente 2 veces. Con eso ya entendemos que es la rutina. La llamada a la aventura suele ser una tercera llamada, un tercer suceso que cambia la rutina. Por ejemplo, en la película de Matrix 1, la primera vez que Neo tiene una posible salida de la Matrix es cuando le escriben sigue el conejo blanco. Y ahí, bueno, sigue la chica, se va de fiesta, pero no hace nada. La segunda vez que tiene la oportunidad de salir de la Matrix es cuando le envían un teléfono a la oficina y Morfeo le guía para salir, y ahí no hace nada y le acaban pillando, y encima hay una consecuencia. Y cuando él aprende la consecuencia, se enfrenta a su miedo, que su miedo es salir de la Matrix, y tiene una tercera oportunidad de salir de la Matrix, que es cuando le ofrecen las pastillas, y ahí cambia su rutina de quedarse en la zona de confort y elige la pastilla para salir de la Matrix. Luego está la tercera, el rechazo de la llamada. Pues bueno, pues he metido la información de esto un poco antes. Pues eso, le llama a la aventura, la rechaza.
Y luego hay una... Bueno, esto estamos hablando de lo clásico, luego se puede cambiar estas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuarta parte se llama Encuentro con el Mentor. Y es básicamente que nuestro protagonista se con alguien, en este caso, pues en Matrix podría ser Morfeo. Al final es un antiguo héroe, que nosotros no tenemos por qué conocer, es un antiguo héroe que le incita a tomar el camino que él ya tomó. En Star Wars podría ser Yoda u Obi-Wan. La quinta parte se llama Cruce del primer umbral. Y esto es cuando nuestro héroe sale de la zona de confort y empieza a enfrentarse a algo que no conoce, ¿vale? Por ejemplo, es que Matrix es muy clara, aparte de que es una suerte del mito de la caverna, es que aparte cumple con estos cánones, ¿no? Entonces sería cuando Neo llega al mundo real y dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? O por ejemplo, en los Juegos del Hambre, cuando Katniss llega al Capitolio y solo tiene dos opciones, o ganar o morir. Eso es es el planteamiento del problema. Entonces, en una recapitulación tenemos la presentación del personaje, la llamada a la aventura, ese rechazo que se suele hacer dos veces para que sí que aparezca el mentor, que sería el cuarto acto, y entonces decida dar el paso, que sería el cruce del primer umbral. Ya acabaría el primer acto. Presentación, te presento un problema y decides aceptarlo. Perfecto, ahí empieza la película. La mayoría de películas hacen durante los primeros 30 minutos, hacen esto, ¿vale? Y esto es la intro. La película realmente empieza cuando nosotros tenemos la información para verla. Entonces, vale, por ejemplo, pensad en una cosa, en uno de los nuestros, Godfellas, ¿vale? La primera hora de película es todo presentación de personaje. Sí que quita cosas, va quitando cosas, porque bueno, ahora hablaré de directores un poco más avanzados en este aspecto, que se saltan pasos para darle un poco más de diversidad o de ritmo a sus películas, ¿no? La primera hora es presentación. La película empieza cuando se cargan al tipo de la mafia. Ahí, en el momento en el que se cargan, ya tienes toda la información. Quiénes son, a qué se dedican, de qué se conocen, a quién conocen. Necesitas una hora para saber todo eso, para saber realmente la que han liado. Punto 6, que sería el segundo acto de la película. Pruebas amigos. Pues nada, estos son básicamente pues, las pruebas a las que se enfrenta. Luke Skywalker sería pues cuando le entrena a Yoda en el planeta Dagobah. Harry Potter pues sería cuando llega a Hogwarts y empieza a conocer a la gente, a encontrarse con todo, ve que pues, hay realmente retos, ¿no? O sea, ya es antes de que llegue antes de que entre a la cámara de la piedra filosofal, ya tiene retos. Se tiene que enfrentar con su reflejo, ese tipo de cosas, ¿no? Y Dumbledore va de la mano, el mentor va de la mano con él y le va enseñando, le va ayudando a superar esos retos. El acto número 7 es el acercamiento a la caverna más profunda. Es cuando realmente los obstáculos empiezan a ser complicados. Ahí sí que podría ser en Harry Potter, por ejemplo, cuando entra a la cámara o cuando Frodo y Sam se enfrentan a los retos de verdad, que ya han salido de la comarca. De hecho, el fin del primer acto del Señor de los Anillos lo marca Sam diciéndole a Frodo, señor Frodo, esto es lo más lejos que he estado nunca de la comarca. O sea, justo haya pasado como justo el rato de peli que te ha hecho todos esos actos, ¿no? Entonces ya el número 7 es, claro, también estamos hablando de películas que son saga, entonces a lo mejor el número 7 se puede alargar durante películas de pruebas y pruebas y pruebas en las que el personaje va aprendiendo. Pero bueno, el mito clásico, pues eso. Clásico sería Homero y el canto de las sirenas, intentando resistirse. Muy bien representado por los Simpsons, la verdad. 8, el Calvario, sería la crisis, el momento dramático y más tocho de la historia, y sería la clave del segundo acto. Muchas veces esto puede ser un poco confuso y nos hace creer que llegamos a un final que no llega, ¿vale? Entonces, en el punto número 8, que es la catarsis esta del personaje, suceden las siguientes cosas. El héroe parece morir, el héroe mata a alguien, o es testigo de una muerte, o se enfrenta al malo, Luke Skywalker contra Darth Vader en la primera película. Se debate contra sus demonios, sufre una crisis de amor en las películas, pues más tipo Notting Hill y así, o lucha contra una figura de autoridad. O sea, siempre viene una lucha contra el antagonista, pero no una lucha de la que no tiene por qué ganarla, eso viene para el final. Esto es la catarsis del segundo acto.
Ya os digo que si son películas de una sola entrega, pues suele ser la mitad de película, y si es una trilogía, pues a lo mejor es el fin de la primera película, ¿no? El acto número 9 sería la recompensa. El héroe vence o sale no muy damnificado de este primer encuentro con el villano. Y vuelve a empezar desde ahí. Tanto si ha tenido un buen outcome como un mal outcome, por ejemplo Neo con el primer encontronazo con los agentes Smith, o sea, aprende de eso. O sea, el héroe iba a tomar las decisiones que solía tomar y se da cuenta de que o no han valido para nada o no han sido suficientes. Entonces ahí se da cuenta de que él tiene que empezar a cambiar. Ahí también empieza el cambio del personaje, ¿sabes? 10. El camino de vuelta. El héroe se dirige, pues vuelve a casa, ¿no? Habiéndose enfrentado. O sea, esto es un poco, pues, si pensáis en rollo un Star Wars, es que es muy fácil con Star Wars. Sería la primera vez, o sea, que se enfrenta al Vader y luego vuelve, le falta una mano, ¿sabes? Es como si has aprendido. En Matrix, en la segunda, cuando ha tenido el primer encontronazo con los agentes Smith, y sí que la ha valido de algo, la ha valido para saber que tiene poderes, que tiene capacidades, pero necesita desarrollarlos, ¿no? Entonces, este cierre, este acto número 10, y si os dais cuenta, las segundas partes de muchas películas suelen llevar los siguientes peligros en el retorno a casa, que suelen ser persecución, venganza o que el villano no ha sido derrotado. A veces suelen ser las tres a la vez. Lo que nos lleva a la siguiente parte, que es la resurrección del héroe, el examen final. Muchas veces en la película, esta parte de la persecución, ya sea después del primer encontronazo, pues dura unos 20 minutos más. En trilogías suele ser la segunda película entera, por eso son malas. Realmente no pasa nada más que el acto 10 muy alargado, que es el de la persecución. Para que luego el acto 11, que es la resurrección del héroe. Con lo que aprende en la primera batalla y con lo que ha aprendido durante toda esta persecución, llega el examen final, donde se vuelve a enfrentar con el villano, y aquí sí aplica lo que ha aprendido durante todo el camino. Y ya por último, lo que se conoce como el regreso con el elixir. No tiene por qué ser el elixir como tal, o sea puede ser haber destruido el anillo, haber acabado con los Sith. En Matrix es dominar la Matrix. Y esto puede acabar, el acto 12 puede acabar de dos maneras: con un final abierto, que es pues dejando a entender que puede haber lugar a otra aventura más, y luego ya veremos si el público lo aclama y la gente de la productora tiene dinero para hacer otra entrega, que es lo que suele pasar con todos los blockbusters actuales, por eso dejan finales abiertos. O puede ser circular, que cierra la historia. ¿Qué pasa con las películas que salen de esto? Por ejemplo, Forrest Gump. No es que en Forrest Gump haya un viaje del héroe, es que el héroe hace el viaje 5, 6, 7, 8 veces. Lo que pasa es que hace diferentes viajes. El de la guerra, el de ser pescador, el de correr durante mucho tiempo, y va aprendiendo. Tarantino bebe de las películas de serie B. Las películas de serie B no cuentan historias clásicas griegas, son mucho más sencillas. Es más acción por acción. Hay historia, pero si os fijáis en Pulp Fiction, por ejemplo, no hay hay un par de malos, pero es que los propios protagonistas también son malos. Entonces son historias anecdóticas. En las películas de Woody Allen tampoco hay un viaje del héroe, no hay un aprendizaje, no hay una vuelta con el elixir. Pero quiero decir que al final todas las películas se parecen porque en su gran mayoría se apoyan en este tipo de trama, que es al final la clásica. Y las que destacan y son buenas son porque lo cambian, aporta algo nuevo a nuestro lenguaje, que decimos, hostia, esto no es como en todas las películas que yo he visto. Y las malas hacen un camino del héroe, pero es que el camino del héroe es malo, no interesa, no está bien contado, porque al final tú dirás, joder, si todas las películas son iguales, ¿por qué siguen haciendo películas? Pero lo importante no es el camino del héroe en sí, es qué va a aprender el héroe y cómo me puede valer a mí como espectador ese aprendizaje en mi día a día. Y creo que era importante hablar de esto. Y ya está, es un vídeo largo, era denso, era complicado.